Buenos días, tardes o noches. Me presento, soy Martín Natanael Guadarrama Díaz y el día de hoy solucionaré la actividad 1, que es una tabla de distribución de frecuencias, y como segunda actividad responderé a las preguntas guías de la actividad dicha antes. Este es el resultado correspondiente a la actividad número 1. El planteamiento del problema fue el siguiente: ¿cuál es la comida favorita de los niños en el Instituto Domingo Savio? Y bien, aquí anoté los datos que nos dio. Aquí se pueden ver. Y posteriormente lo sumé dando un valor de n es igual a 42 niños. Posteriormente lo que hice fue tomar las letras y atribuirles algo. G fue igual a galletas, que en el total son 17, o sea 17 niños. A fue de aguacate y fue un total de 10 niños. La M fue de manzana, dando un total de 8 niños. Y H de hígado fue un total de 7 niños. La suma de esto nos dio 42, lo mismo que el valor de N, dando igual a la frecuencia absoluta. Bien, la clase, lo primero en hacer en la tabla es primero anotar la clase. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Lo posteriormente a hacer es la marca de close. La marca de close, o sea, XY, que es G de galleta, A de aguacate, M de manzana y H de hígado. Lo siguiente fue dar la frecuencia, la frecuencia absoluta, que bueno, de la clase 1 es 17, de la clase 2 es 10, de la clase 3 es 8 y de la clase 4 es 7. Lo siguiente a hacer, bueno, la suma es igual de la frecuencia es igual a 42. Como ahí se puede ver la suma. Lo siguiente es la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta entre n. Bueno, aquí se tiene 17 entre 42, 10 entre 42, 8 entre 42 y 7 entre 42. La siguiente fue hacer la frecuencia relativa en porcentaje. Bien, aquí se puede ver la regla de 3 que realicé. 17 42avos por 100, el cual dio un resultado de 40.47%. El siguiente fue 10 42avos por 100, que dio un resultado del 23.80%. El siguiente fue 8 42avos por 100, que dio un total de 19.4%. Y el último fue 7 42avos por 100, que da equivalente a un 16.66 constante por ciento. Bien, aquí se puede ver, y la suma de la frecuencia en porcentaje da a 99.97%. Lo siguiente fue sacar la frecuencia relativa en grados. Aquí se pueden observar las operaciones que realicé. 17 42avos por 360, que es lo que vale una vuelta. Bueno, una vuelta, dando un equivalente de 145.71 grados. La siguiente operación a realizar fue 10 42avos por 360, que da un resultado de 85.71 grados. La siguiente fue 8 42avos por 360, que da un resultado de 68.57 grados. Y la última a realizar fue 7 42avos por 360 entre 1, que da 7 42avos por 360, que da un equivalente a 60 grados. Y bien, aquí se tienen los resultados.
145.71 grados, 85.71 grados, 68.57 grados, 60 grados y la suma en total dio un resultado de 359.59 grados, quedándonos a una milésima de los 360. Un problema en la estadística es aquel que se basa en la disección y llevar a cabo una primera reunión de hechos y un análisis de datos relacionados con el proceso en su conjunto. Un ejemplo de esto podría ser un productor de autos. Este productor de autos le va a preguntar a pintores, a pulidores, entre otras personas importantes durante la producción de un auto, les va a preguntar sobre qué es lo más importante en un coche para reunir esta información necesaria para que el producto en cuestión tenga un éxito. Existen diferentes autores que definen diferentes etapas durante un proceso estadístico, pero las más importantes son 5. El planteamiento del problema, la recolección de datos, la organización de datos, análisis de los datos e interpretación de los datos. Bien, la primera parte sería el planteamiento del problema. Aquí es donde se plantea el problema que se quiere solucionar. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que más le gusta a los niños de una edad, los gustos de un niño en la etapa de la secundaria, por decir algo. Ahí ya planteé mi problema. Lo siguiente sería la recogida de datos. Bien, yo voy a recoger los datos de qué es lo que más le gusta a un niño en la etapa de la secundaria. Por ejemplo, no sé, que le guste más correr, saltar, etcétera. Yo recojo esos datos. Luego viene la organización de los datos. Ya una vez que he recogido los datos y planteado el problema, organizaré los datos que he recogido para hacer posteriormente un análisis de estos mismos datos, analizar lo que más le gusta a un niño durante la secundaria. Por ejemplo, yo analizo que a la mayoría les gusta saltar o que a una minoría les gusta correr. Estos datos que yo recogí anteriormente y los organicé, yo los voy a analizar para dar una respuesta. Y para finalizar la interpretación de datos, este es el paso más importante, ya que puedo hacer puedo plantear el problema, puedo recolectar los datos, puedo organizar estos datos y puedo hacer el análisis. Pero si yo interpreto mal estos datos y no cumple mi fin, no habrá importado de nada que haya hecho todos los datos anteriores. En resumen, el planteamiento del problema es: yo planteo mi problema, por decir algo, los gustos, las actividades que más le gusta hacer a un niño durante la secundaria. Luego yo recojo los datos preguntándoles a los niños de secundaria qué más les gusta hacer, si saltar, si correr, si caminar, etcétera. Luego viene la organización de estos datos. Yo voy a organizar los datos, por ejemplo, organizaré de los niños que les gusta correr los datos, esos datos los organizaré también los datos de los niños que les gusta caminar, etcétera. Y para posteriormente hacer un análisis de estos datos, por ejemplo, identificar que a la mayoría les gusta saltar o que a una minoría les gusta caminar. Y ya para finalmente hacer una interpretación de estos datos y ya dar cifras en concreto, y considerando este paso más importante, ya que si no cumple con una finalidad no habrá importado de nada, habré hecho todos los pasos anteriores. Bien, el tamaño de una muestra. Bien, se toma la muestra del grupo de encuestados que representa la población en total. El tamaño de la muestra significa qué tanto de la población cumple con las características que yo quiero investigar, así reduciendo el costo, el tiempo invertido y a las personas.
O sea que el tamaño de la población siempre se intenta hacer la menor población y por ello se intenta que sea el mayor del todo. Bien. ¿Qué es una tabla de distribución de la frecuencia? Es una herramienta que utiliza la estadística que muestra los datos en columnas representando los distintos valores recogidos para una variable y las frecuencias en las que ocurre esto. O sea que, en resumen, es la forma de tabulizar mis datos. O sea, tabulizar, como ya lo había dicho antes durante el proceso estadístico, tabulizar los grupos de, bueno, las actividades favoritas de los niños durante la secundaria. O sea, ahí tabularía mis resultados o los datos que yo he recogido. Ahí tabulizaría todo. O sea, tabulizaría los niños que les gusta saltar, con los niños que les gusta caminar, con los niños que les gusta correr. Yo eso mismo lo recojo y lo tabulizo y entonces estaría haciendo una tabla de distribución de frecuencias. Y ya esto entraría dentro del proceso de la organización de datos. Bien, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es una medida en la estadística que lo que busca es calcular el cociente de la frecuencia absoluta del valor de la población entre el total de valores que componen la muestra. O sea, la fórmula de la frecuencia relativa sería phi entre n. Esto sería la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es una medida específica de la estadística que se calcula con el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población entre el total de los valores que componen la población. Esto es la frecuencia relativa, mientras que la frecuencia absoluta es igual una medida de la estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. O sea, el número de veces que en el ejemplo anterior dicho de los niños, los gustos de los niños, no, las actividades favoritas de los niños durante la secundaria, o sea, sería la cantidad de veces que se repite que a un niño le gusta saltar. Esto sería la frecuencia absoluta. Bien, a ver, o sea, me refiero a que en el ejemplo de los niños, las veces que se repite que un niño salta durante varios experimentos, ¿a qué me quiero referir con experimentos? A varias encuestas sería eso, ese valor que me da la frecuencia absoluta en varias encuestas sobre qué les gusta hacer a los niños, que les gusta saltar, esa es mi frecuencia absoluta.